Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa de hoy, miércoles 1 de noviembre. Así es. Aquí, en Política con Carreño. Ayer les decía, ¿no? Hablaremos sobre la reforma educacional que planea el gobierno. Nicolás Cataldo, ¿no? El ministro de Educación que tenemos hoy. Es un tema, amigos, de verdad, es un tema crítico, es un tema complejo que no debemos dejar pasar. Porque yo sé, estamos con la constituyente, estamos con los panamericanos, estamos con toda la crisis en seguridad, el escándalo ahora en salud. Es decir, estamos de verdad con muchos temas ahí en la agenda, en el día a día, ¿verdad? Pero yo siento, amigos, que el tema de educación es bastante serio, porque al final, si ustedes lo piensan bien, la sociedad se sustenta en la educación, la educación debiera ser la base del progreso social, del desarrollo social. Eso implica la base del desarrollo económico, cultural de un país, cosa que nosotros desde hace un tiempo venimos sufriendo y no vemos una solución, al contrario, vemos cómo los problemas en educación se agudizan, eh, se extreman. Y hoy, francamente, vivimos eh, ante una crisis que yo de verdad no recuerdo. Yo soy profesor, fui profesor muchísimos años en Chile y otros tantos fuera de Chile. Entonces, no recuerdo una crisis tan grande en educación como la que vivimos hoy. De verdad, un sistema de educación pública quebrado. Es un sistema quebrado. Eh, es un sistema, yo decía, es un cadáver, no sé, agonizante, ya muerto. No funciona. Eh, con escándalo. Nosotros dedicamos hace uno o dos programas, no hace mucho ahora, a lo que estaba pasando con la desmunicipalización y el paro de profesores que ya va para 60 días allá en Atacama. Es decir, es una crisis generalizada. Entonces, ¿qué pasa? Que ante una serie de problemas reales de hoy, del día a día en educación, donde nada funciona, el gobierno está preocupado de una reforma educativa. Entonces, las preguntas que surgen en el Mineduc son: ¿qué aprender? Esa es una de las preguntas que se están haciendo, ¿verdad? Para luego armar un proyecto educativo. Pero vamos a explicar bien, paso por paso en este programa, en qué consiste todo esto, amigos. Otra pregunta: ¿cómo aprender? Fíjense las preguntas. ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender? ¿Cuándo y dónde aprender? Son preguntas aparentemente inocentes que no tienen ninguna inocencia, son bastante sospechosas. Entonces, ¿qué aprender? Ustedes pueden preguntarse como papás, como apoderados, como tutores, como profesores, los que me escuchan, ¿qué aprendemos? ¿Qué se aprende? ¿Cuál es el principio de un sistema educativo? ¿Cómo aprender?
Bueno, la pedagogía va evolucionando y nuevas técnicas de aprendizaje, sobre todo hoy, con, con los recursos tecnológicos, evidentemente que requerimos de nuevas tecnologías, de nuevas metodologías para acceder, ¿verdad?, a todos estos insumos tecnológicos que son importantes para el aprendizaje de hoy, sin duda. ¿Cuándo y dónde aprender? Son todas preguntas aparentemente inocentes. Pero en fin, sobre estas preguntas reflexiona el Mineduc, ¿verdad? Por estos días, por estos mismos días en que la educación está en picada hace ya tiempo. Y las consecuencias de estas reflexiones evidentemente van a ser asumidas por más de 2,5 millones de alumnos, de primero básico a segundo medio, que es donde se pretende plantear en principio esta reforma. Ahora es cierto, cada ciertos años, 6 años, 8 años, es bueno ir revisando las mallas curriculares, eso siempre, los profesores siempre hacemos eso. Y es natural que así sea justamente por los cambios que se van suscitando en la sociedad. Cambios culturales, cambios sociales, cambios tecnológicos, científicos. Es indispensable ir revisando cada cierto tiempo las mallas curriculares y hasta ahí no hay absolutamente nada malo, al contrario, es bueno que haya esta revisión y se vayan innovando los programas. Eso es bueno, me parece bien, pero no en las condiciones en que esto se está haciendo hoy, porque todo esto se hace, como digo, en medio de la hecatombe que vive la educación pública, amigos, hoy. Y ustedes son testigos de todo esto. La idea de ellos, fíjense, la idea de Nicolás Cataldo, porque pareciera ser que esto es como un gustito de él, ¿no? El querer implementar una reforma educacional que ya venía ya planteada con el nefasto ministro Ávila, de pésimo recuerdo en la memoria de todos nosotros, los chilenos, los profesores, los estudiantes, ¿no? Con su prioridad de esta educación sexual integral y de los niñitos de básica golpeándose las espaldas para conocer su identidad sexual, toqueteándose, en fin, una barbaridad, ¿no? Bueno, la idea es un gran congreso pedagógico. Esa es la idea. Pedagógico y curricular, claro, en el que la ciudadanía opine para orientar las políticas educativas de los años venideros. A ver, amigos, ¿qué tiene que ver la ciudadanía, que al final no va a ser la ciudadanía, sino que van a ser los amigos de ellos? ¿Qué tiene que ver la ciudadanía en la orientación de las políticas educativas? ¿La ciudadanía tiene condiciones metodológicas, cognitivas, educativas? ¿Cuál es la experiencia de la ciudadanía en pedagogía, en orientación? ¿Cuál es? Yo no tengo nada contra la ciudadanía, yo soy un ciudadano, pero pastelero a tus pasteles, pues. Y para orientar, ¿va a orientar qué? Las políticas educativas de los años venideros. Y efectivamente, ya se han hecho mesas de diálogos o estos congresos, ¿verdad? De diálogos entre muchas personas y según el Mineduc, ellos enviaron una especie de encuesta a colegios, agrupaciones, donde respondieron algo de 625 mil personas en grupos de diálogos, como digo, en estas mesas de diálogos.
incluyendo colegios, ciertamente. Algunos colegios estaban contentos por la participación porque se les permite entregar su opinión al respecto sobre estas preguntas que yo leí al comienzo. ¿Qué se aprende? ¿Dónde y cómo se aprende? ¿Qué sé yo cuándo? En fin. Pero otros colegios se quejaron que recibieron tardíamente la información en septiembre, porque de acuerdo con el Mineduc, estas encuestas se enviaron entre agosto y septiembre. Pero evidentemente si un colegio recibe esto en septiembre, mitad de septiembre, no hay tiempo para organizar nada en el colegio. Por lo tanto, se quedan con cosas superficiales o no debatidas o no conversadas o no se responde a la encuesta, simplemente. Entonces, claro, esto bajo un eslogan, porque para todo hay que tener un eslogan, ¿no? El eslogan de Gabriel Boric durante su campaña presidencial, su caballito de batalla, como lo hablamos el otro día, era educación pública de calidad y gratuita. Hoy no tenemos ni educación pública ni gratis, porque yo les dije, amigos, es una ilusión lo gratis, nada es gratis. Cuando una educación pública es gratis, es porque hay gente que está pagando la gratuidad, esa gratuidad. No es porque el alumno no pague que esa educación es gratis para ese alumno, para ese apoderado. Pero sabemos que somos nosotros los que estamos pagando. Nada es gratis, amigos. Aunque se hable de gratuidad, siempre alguien está pagando esa gratuidad. Pero en fin, el eslogan ahora es la educación es el tema. Entonces, bajo este eslogan, la educación es el tema, una frase parece profunda, ¿no? La educación es el tema. Como si fuese hoy el tema. La educación debiera ser siempre el tema por las razones que daba antes, porque en la educación se sustenta el progreso de una sociedad. En la educación se sustenta su grado de civilidad, ese grado de civilidad que Chile ha mostrado de manera lamentable no tenerlo. La prueba está en el estallido delincuencial, donde salieron estos delincuentes, estos bárbaros, y quemaron decenas de estaciones de metro y destruyeron el país en un nivel de incivilidad nunca visto en la historia de Chile. Por lo tanto, la educación sí es el sustento para construir una sociedad útil, civilizada, amigos. Claro, una sociedad con contenidos. Así que la educación es el tema, la educación siempre debiera ser el tema. Pero en fin, una de las preguntas, ¿qué queremos aprender? Genera dudas, como yo dije, puesto que no hay una idea común al respecto. Fíjense lo que implica el caos, que se genera ante una pregunta de esta naturaleza cuando la encuesta es enviada a organizaciones, colegios, qué sé yo, de distintos niveles de comprensión, de acercamiento al tema, etcétera. Y efectivamente, incluso los mismos colegios, ante esta pregunta, ¿qué queremos aprender?, tienen respuestas distintas. Porque la encuesta es una sola, el mismo formato. Por lo tanto, habrá colegios que priorizarán un tipo de contenido y habrá otros colegios que van a priorizar contenidos diferentes. Y el caos se produce porque cada colegio quiere que su propuesta o su discusión, y no solamente cada colegio, porque recuerden que esto es una consulta ciudadana, entonces cada grupo de los consultados va a querer que su
opinión esté presente en el proyecto. ¿Se imaginan el caos? ¿Se imaginan el despelote, amigo? Es solo pensar, pues. El colegio tanto prioriza estos contenidos, eso es lo que quieren aprender ellos. Y este otro colegio prioriza estos otros contenidos. Bueno, por ejemplo, la CONFECH, la Confederación de Estudiantes de Chile, ya entró en contacto evidentemente con la UCE. La UCE es la unidad de currículum y evaluación del Mineduc. Entonces, porque ellos ya tienen una idea bien clara y que ha sido aplaudido por el Mineduc, y a su vez la CONFECH ha quedado muy feliz con estas reuniones con esta oficina, ¿verdad? Con la UCE, con esta unidad de currículo y evaluación. Entonces, claro, ¿qué quiere la CONFECH, por ejemplo? Yo le voy a decir. La CONFECH habla de un enfoque decolonial. Y en este sentido, su afinidad con el Mineduc preocupa mucho a los apoderados. Ahora, vean ustedes, esto es gravísimo. Es gravísimo. ¿Ustedes saben en qué consiste el enfoque decolonial? El enfoque decolonial, para decirlo en palabras simples, no es más que las herramientas pedagógicas y críticas que cuestionan el conocimiento tal como nos fue entregado, tal como lo hemos aprendido. Porque se dice que ese conocimiento es eurocentrista y ese conocimiento es el que nos ha dominado. Vean, ¿para dónde va esto? ¿No? El concepto va ligado, ¿no es cierto?, a otros conceptos como colonialidad, modernidad. Debemos dejar lo colonial, decolonial, debemos dejar este aprendizaje que viene, ¿verdad?, de la idea eurocentrista que nos dominó, claro, y nos impuso un tipo de conocimiento que en el fondo, según ellos, promueve el ser dominado y el ser dominante. Lo que a mí me parece una barbaridad, ¿no? Pero en fin, esa es la ideología que hay detrás. Ahora, efectivamente, esto no es una idea del Mineduc solo. No. Ellos están preocupados o forman parte, ¿verdad?, de un área de la UNESCO vinculada con los programas y proyectos educativos para América Latina y el Caribe. ¿Qué creían ustedes, amigos? De allá viene todo este cuento de la UNESCO, ¿verdad? Que lo único que quiere es la creación de programas afines para América Latina y el Caribe, es decir, que todos prácticamente enseñemos lo mismo y veamos los mismos contenidos. Es decir, aquí, como yo siempre lo he dicho en otros programas, aquí la Agenda 2030 que no se menciona es la que en el fondo orienta todas estas medidas y todas estas cosas que pasan por la cabeza de las autoridades, sobre todo comunistas o de revolución democrática. Eso es lo que está presente acá, pues, amigos. Entonces, claro, todo este principio del decolonialismo es eso. Es el proceso de emancipación, ¿verdad?, de diferentes fenómenos. Fíjense, como el amor, cómo se nos ha entregado el concepto del amor, cómo se nos ha entregado el concepto de la ortografía, o cuestiones que ya les digo vinculadas con el eurocentrismo, que es el que ha dominado. Entonces, claro, para ella apunta, amigos,
todo este cuento de la reforma. Esa es la reforma que se quiere hacer. No hay otra. Eso es lo que está en la mente de esta gente desde que llegó al poder. Primero con Ávila, que era un personaje, me disculpan la expresión, pero sin ningún tipo de criterio. Un tipo que le hizo mucho daño a la educación. No voy a nombrar acá todas las barbaridades que él cometió, pero bueno, están ahí. Ustedes pueden revisar los libritos, los proyectos y todas estas cositas que gracias a él tuvimos, estos cuadernos con una serie de indicaciones sobre educación sexual integral y una serie de otras barbaridades, ¿no? Bueno, y ahora con Cataldo, ¿qué creen ustedes? ¿Que de dónde venía todo esto? ¿Y por qué este señor Cataldo, que tiene el ministerio patas arriba y que recién ahora tomó cartas en el asunto después de todo el escándalo nacional, a propósito del caso Atacama, a propósito de los 30.000 estudiantes que están 2 meses sin clase ya con su año escolar perdido por el paro de profesores, porque esos colegios ya no funcionan más, con plaga de ratones, con baños que no sirven, colegios indignos. En eso consistió la famosa desmunicipalización, ¿verdad? Esos, esos como veíamos el otro día, ¿no? Los servicios locales, ¿verdad? De la educación pública se instalaron y dejaron la crema, como decimos en Chile. Pues bien, recién ahora este señor se puso las pilas y además dijo que sí, que había corrupción, miles y miles y miles, 12.600 millones de pesos que andan perdidos por ahí. Y otra serie de cosas que ustedes pueden revisar en mi columna que tiene el título Educación Pública de Calidad y Gratuita. Esa es columna de ayer o anteayer, no recuerdo. Ahora, entonces, bueno, en medio de toda esta batahola, este señor Cataldo pensando en este proyecto. ¿Se dan cuenta la gravedad de esta situación? ¿Qué van a opinar estos grupos ciudadanos? ¿Qué condiciones tienen? Van a ser grupos ciudadanos absolutamente ideologizados. Ese es el peligro que se corre. Bueno, ya acabo de explicarles en qué consiste el decolonialismo, ¿no? En estas herramientas, como se dice, pedagógicas y críticas, que cuestionan, ¿verdad?, el conocimiento tal como nos fue entregado, el conocimiento que recibimos, ustedes, los de mi generación, los aplicacionistas de antaño. Yo soy del liceo de aplicación, de aquel liceo de aplicación, no de este. Entonces, claro, esa educación excelente, de primer nivel que tenía la educación pública, Valentín Letelier, Barros Borgoño, Instituto Nacional, en la aplicación, Liceo número 1 de niñas, en fin, nada que ver con lo que hoy vivimos. Entonces, claro, esa educación es la que ellos cuestionan. Una educación fundamentada en la disciplina, en el esfuerzo y progreso individual. Esa es la educación que ellos cuestionan. Ese es el decolonialismo, no quieren cuestionar esto. Entonces, emanciparse de conceptos que nos han transmitido porque ellos consideran que son nefastos, como el concepto del amor, o el concepto de la ortografía, o el concepto del eurocentrismo. Porque claro, la educación viene de allá. Y luego acá fueron apareciendo educadores y pedagogos que hicieron grandes cosas por la educación aquí en América Latina, sin duda. Pero entonces, esto es, pues, porque esta gente habla, pero habla lo que le conviene.
Dice, estamos en este proceso de reforma educativa. Oh, qué bueno, dice la gente, necesitamos una reforma. Pero la gente muchas veces, o la mayoría de las veces, amigos, no tiene idea en qué consisten estas cosas. Y tampoco tienen por qué saberlo. De verdad, porque no son profesores. O no es gente ligada a la educación. Es gente como el papá que va a trabajar, tiene otras responsabilidades. Y es natural y me parece bien que así sea. Pero el papá tiene una inquietud. El papá tiene una inquietud. La mamá tiene una inquietud, claro. No quiere una educación ideologizada para su hijo, de ninguna manera. Eh, bueno, así, por ejemplo, organizaciones como Mi Derecho a Educar, que es una organización de padres, ¿no? Eh, lanzó una encuesta para ver qué opinaban los padres adscritos a esta organización Mi Derecho a Educar. Y se encontró con que las propuestas de los padres eran radicalmente opuestas, en las antípodas de las propuestas de Mineduc y de la Confech, porque ya al parecer Mineduc y Confech están trabajando ahí muy mancomunados, muy unidos. Nosotros sabemos cuál es el nivel de ideologización que tiene la Confederación de Estudiantes de Chile, que estudian re poco, entre paréntesis, porque más se dedican a andar en marchas y a andar precisamente concientizando a chicos de colegio de octavo año, de séptimo año, de primero medio. Eso es lo que hacen los estudiantes universitarios, ¿no? Eso es lo que hizo Boris y toda su patota, como yo digo, toda esa generación que hoy nos gobierna. Arriba de cajones, de manzano, de lo que fuera, con megáfono, hablando, ¿no? Llevando agüita al molino de estos chicos que no tienen ni idea muchas veces ni siquiera dónde están parados. Entonces, bueno, ellos sí, absolutamente en desacuerdo con las propuestas estas de la Confech, que fue tan bien recibida por el Mineduc, no quieren ni saber de esto de colonización, ni cosas por el estilo, ni ideologías extrañas, ¿verdad? Es mi derecho a educar, por supuesto, a mi hijo, sin duda. Y el otro grupo conocidísimo, Con mis hijos no te metas, que me parecen agrupaciones bastante serias de los padres, no a la ESI, no a nada de estas tonteras, y me parece bien, los padres tienen mucho que decir en esto, amigo. Según el Mineduc, porque todo esto es según el Mineduc, ¿verdad? Unos 80.000 padres han participado de esta, pocos. Los papás debieran participar y apersonarse a los colegios y exigir en los colegios que no quieren nada de estas cosas. Todavía estamos en un país libre, todavía. Yo tuviese un hijo pequeño, ya mi hijo está grande, profesional, y yo estaría en el colegio. A mí no se metan con mi hijo, no se metan con mi hijo. Yo sabré cómo lo educo si ustedes me quieren inculcar ideologías extrañas, contenidos extraños. ¿Qué aprender? ¿Qué aprender, pues? Aprender a ser civilizado, pues, amigo. Aprender valores. ¿Qué vamos a aprender en el colegio? Valores. Aprender a ser respetuosos. Aprender a ser tolerantes. A ser reflexivos. Aprender a ser un buen ciudadano. Eso es lo que vamos a aprender. Junto con los conocimientos básicos del saber leer y escribir, del conocer la historia de nuestro país, de respetar los valores patrios, respetar la tierra donde nacimos. ¿Qué vamos a aprender? A ver, ¿qué es lo que ellos quieren aprender? Que respondan.
pero que respondan las autoridades, que no se escuden detrás de estas organizaciones ciudadanas, que están todas contaminadas, ¿no? Entonces vamos a escuchar a los padres. ¿Qué quieren los papás para sus hijos? ¿Quieren que sus hijos vayan a aprender a hacer bombas Molotov? Por ejemplo, no creo que los papás quieran eso. Entonces los papás están con las antenas paradas, ¿no? Están así, en estado de alerta, están desesperados, pues amigo, porque evidentemente la educación es un cuento serio, no es una chacota. Entonces sí, sin la participación de los padres, el riesgo que se corre es la creación de un currículo totalmente ideologizado, acorde con la doctrina de Gabriel Boric, con la doctrina del gobierno. Como opina, con mis hijos no te metas, ¿no? Claro, si los padres no participan, corren el riesgo, ¿verdad?, de que sus hijos caigan en manos de estas ideologías, que por lo demás no se van a implementar al tiro. Toda reforma demora 3, 4 y hasta 5 años en ser implementada, por lo tanto, es probable que ni siquiera pase nada con esto, pero hay que estar atentos, porque la idea está. Y en esto han estado trabajando todos estos meses estos personajes del Ministerio de Educación, en vez de estar resolviendo los problemas que tenemos urgentes. En vez de estar haciendo eso, están reflexionando sobre estas preguntas. Entonces, yo quiero decirles, amigo, que ningún proyecto educativo es viable, ninguno, sin la debida formación docente. ¿Se ha preocupado este gobierno de la formación docente? Ese es conditio sine qua non. Es una condición sin la cual no hay proceso viable de desarrollo de proyecto educativo. La formación docente es esencial. No hay proyecto posible educativo si continúa la violencia desatada, violencia delincuencial de los colegios hoy en día. No es posible pensar en ningún tipo de proyecto, amigo, educativo. ¿Cómo usted va a proyectarse en un régimen de violencia delictiva? Ya no hablamos de una delincuencia propia de un estudiante de segundo medio y reflexivo, que en fin es un joven. No, hablamos de una violencia delictiva, como ustedes saben, ¿no? Entonces, ¿cómo pensar en un proyecto educativo si primero debemos reactivar aquellos aprendizajes que están perdidos, que fueron dañados porque el colegio de profesores durante la pandemia no quiso, se negó a la presencia de los estudiantes cuando en todo el mundo los estudiantes estaban en los colegios? Imagínense ustedes lo que significaba mantener a miles y miles y miles de estudiantes metidos en sus casas, muchas veces hacinados, cuando estaban mejor en el colegio. No, pero ahora el colegio dice, me arrepiento, el colegio de profesores, sí, hicimos mal, no sirve. Toda una manga de profesores ideologizados, ¿verdad? Entonces, claro, recuperar eso que se ha dañado tanto después con todo el estallido delincuencial, donde se destruyeron y se siguen destruyendo colegios. Entonces, y este ministro de Educación pensando en una reforma meses y meses y meses, en una reforma educativa, cuando ve lo que está ahí pasando en este minuto, estas cosas son absurdas, amigos. Estas son las reales urgencias de la educación chilena, amigos, estas que yo les acabo de nombrar, ¿verdad? Atender, por ejemplo, las falencias de las famosas SLEP, los servicios locales de educación pública, que hablamos, como digo, en ese programa, ¿no? Que han sido un fracaso y ya son pura corrupción. Eso es, amigo. Eso es. Eso es lo que está pasando hoy en educación y no debemos descuidarnos.
Por eso yo quería dedicar un programa entero a esta reforma, a este pensamiento, a esta reflexión, como ellos llaman en el Mineduc, bajo la línea, ¿verdad?, de Nicolás Cataldo, el comunista, que es uno de los responsables de las SLEP. Es uno de los responsables porque era asesor de educación en la época en que estas cuestiones surgen. Así que claro, amigos, estar atentos, estar atentos. Los cambios estructurales que quiere hacer el Mineduc son francamente peligrosos. Y para terminar, solo repito las preguntas para que ustedes las mediten, las reflexionen. ¿Qué aprender? ¿Cómo aprender? ¿Cuándo y dónde aprender? Mediten, amigos, piensen en esas preguntas y me pueden comentar. Yo estoy respondiendo ahora con mayor asiduidad lo que ustedes me comentan. Así que, bueno, amigos, mañana será otro día y aquí en Política con Carreño tendremos nuevos temas para conversar, para presentárselos a ustedes, para debatirlos con ustedes. Gracias, amigos, como siempre, por su atención. Chao.